Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia que, de nuevo, vamos a aprovechar para entrevistar, en este caso, al autor de un libro recientemente aparecido sobre cuestiones históricas. Nos acompaña Javier Rubio Doncé, arquitecto, divulgador histórico y fundador del que posiblemente sea el canal de divulgación histórica más exitoso de YouTube, Academia Play. Javier Rubio nos acompaña porque va a presentarnos su libro España contra su leyenda negra. Pues bienvenido, Javier. Bien hallado, don Alberto. Pues la pregunta inicial con este título, España contra su leyenda negra, parece inevitable. ¿Hacía falta otro libro sobre la leyenda negra? Buena pregunta. Bueno, sí, es un libro más de la leyenda negra, pero también abordo otras cuestiones tangenciales, como se indica en la contraportada. Y la verdad es que el tema de la leyenda negra yo creo que no ha quedado del todo resuelto, porque sí es verdad que con el libro de María Elvira Roca Barea abrió no sé, fue un antes y un después, yo creo, en todo esto relacionado con la leyenda negra, porque nunca antes un libro de la leyenda negra había tenido tanto éxito. Sin embargo, sí que se habían publicado libros de la leyenda negra en los años anteriores y en las décadas precedentes, pero este libro, yo creo que el de Roca Barea, fue un parteaguas. Y a raíz de ese libro, básicamente yo creo que se produjo un fenómeno muy interesante, y es que se creó como una especie de que te tenías que unir a uno de los dos bandos. O eras leyenda negrista o negro legendario, yo prefiero usar el término leyenda negrista, o, o eras un desmitificador de la leyenda negra. Y a raíz del libro de Roca Barea, es verdad que él tiene un libro muy interesante, el de Imperiofobia, que es el primero que sacó, luego sacó uno que se llama Fracasología. Pues empezaron a salir un montón de libros de la leyenda negra, unos mejores, otros peores, y también salieron algunos libros, para mi gusto, muy patrioteros, y parecía como que ya era directamente leyenda en rosa. Era como que España no había hecho nada mal en su historia, no había bueno, había que reivindicar siempre las gestas españolas, es un ejercicio de patriotismo que los españoles debemos de hacer, y España es una nación, bueno, casi una especie de chauvinismo que a mí me empezó a producir un poco de bochorno. Y yo creo que este libro navega a dos aguas, porque pretende desmitificar la leyenda negra y también desmitificar la leyenda rosa. Por eso de ahí el subtítulo de Mitos, Agravios y Discursos. Decía Julián Marías que en esto de la leyenda negra y de los agravios contra España había como... Yo he enumerado dos bandos, pero hay un tercer bando. El primer bando, que vamos a hacer un repaso, sería el de los autoflageladores, o no sé cómo lo llamaba, algo así, Julián Marías, que es el todo lo hemos hecho mal. España es un desastre como nación, tenemos que pedir perdón, tenemos que purgar nuestros pecados, España es una especie de anomalía histórica, un punto negro en la historia que no se puede comparar con otros imperios rivales por todas las barbaridades que ha hecho. Luego vendría otro grupo, que es el de los narcisistas, que es todo lo contrario, que sería una reacción al primer grupo, que vendría a decir que todo lo hemos hecho bien, somos una gran nación, tenemos que estar orgullosísimos de lo que hemos hecho, de nuestro pasado, de España es una de la nación más antigua del mundo, la mejor, dio derechos a los indígenas, prohibió la esclavitud, dominó todos los mares, era el imperio donde no se ponía el sol. Y luego pues estaría un tercer grupo, que es en el que se halla Julián Marías o historiadores como Ricardo García Cárcel, y en el que yo me intento posicionar con mejor o mayor acierto, o peor acierto, y es el de los desdramatizadores, que intentan, bueno, vamos a ver qué es lo que hay de verdad, vamos a bucear en la historia y a intentar contar las cosas tal como fueron, y contando las dosis de propaganda, porque España fue un imperio hegemónico,
y todos los imperios hegemónicos tienen su leyenda negra, y vamos a ver qué hay de verdad en esa leyenda negra que los rivales de España usaban para denigrar a España y qué hay de mentira. Bueno, has traído a colación, has dicho los historiadores, pensamos, después podemos debatir sobre el concepto historiador, que sin duda es jugoso, pero vamos con tu libro. Esto es algo que hay que adelantar. El libro no está centrado exclusivamente en la leyenda negra, en qué es la leyenda negra y si trata o no trata de desmontarla. También hay parte del libro cuyo objetivo es mostrar la propia leyenda rosa, qué es la leyenda rosa, si hay que desmontarla o no, pero incluso vas más lejos, porque hay una tercera parte donde cruzas las fronteras cronológicas y geográficas habituales de la leyenda negra. Eso hace que el libro sea más contundente de lo que pudiéramos imaginar, con un número de páginas notable, donde ya haces referencia a otro tipo de ataques que se pueden hacer contra supuestos agravios históricos, porque bueno, tienes desde la crítica que pueden hacer de los nacionalismos que tenemos periféricos en España contra la actividad de España, hasta ataques más genéricos, ataques contra Occidente, el derribo de las estatuas y demás. Claro, dado que has abierto demasiado el campo de trabajo, ¿crees que el lector le puede sorprender que en un libro sobre la leyenda negra referido a España haya un capítulo dedicado a esa necesidad de acabar con Occidente? Bueno, es que yo creo que es pertinente también sacar a colación este tema, porque la leyenda negra tiene muchas vertientes. La leyenda negra antiespañola, que no siempre es antiespañola porque no siempre quiere dañar a España. Entonces, cuando hablamos de antiespañola, tenemos que hablar propiamente de los siglos XVI y XVII, que es cuando sí que hay una voluntad de dañar y denigrar el nombre de España. En el tiempo presente podemos ver esa leyenda negra, pues sí, en algunos países hispanoamericanos se intenta hacer un borrón del pasado, por ejemplo, virreinal y ensalzar el pasado precolombino. El indigenismo es lo que trata de hacer. Muchos líderes en Hispanoamérica de izquierdas se han sumado a esa tarea. Pero también hay otras leyendas negras asociadas a la historia de España, que es la leyenda negra anticatólica. Entonces se puede hacer una historia, se podría hacer una historia de la leyenda negra solo del anticatolicismo, y ahí ya no toca solo a España. Se puede hacer una leyenda negra de los países que solo... Bueno, lo has estudiado tú bien, lo que hizo Weber, protestantismo, asociar protestantismo a capitalismo, riqueza, laboriosidad, y asociar catolicismo a pobreza. Y ese sería otro tipo de leyenda negra en la que está inserta España, pero también están insertos otros países católicos, los países del sur y los del norte. Entonces, por eso ahí creo que también es pertinente traer a colación el tema de la leyenda de la leyenda negra antioccidental, que es un tema que, bueno, tiene recorrido histórico, pero que ahora vemos, por ejemplo, mucho en la propaganda rusa, que intenta hacer una leyenda de denigrar Occidente como un Occidente sin puro, los valores woke, todas estas cosas que están como destruyendo la civilización occidental, que ya eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Spengler, que es de principios del siglo XX, de la decadencia de Occidente, y parece como que Occidente está decayendo constantemente y nosotros estamos decayendo con Occidente. Pero también hay cosas muy interesantes porque, por ejemplo, Samuel Huntington, que escribió The Clash of Civilizations, el choque de civilizaciones, que es geopolítico, y como geopolítico, pues todos los geopolíticos tienen estos vicios de encasillar a todos los bloques en categorías o ecúmenes culturales. Entonces él hace una partición y dice los chinos, los hindús, los japoneses, los eslavos, los occidentales y luego Latinoamérica. Y si bien dice que Latinoamérica sí tiene algunas cosas, pero vamos, como que separa y corta de raíz a Latinoamérica de Occidente. Eso es leyenda negra, eso está ahí intentando decirle a los latinoamericanos: oye, vosotros sois, bueno, podéis aspirar a ser occidentales, pero sois occidentales de segunda. Entonces ahí pues también están involucrados todos los países hispanos. Por eso quise hacer ese capítulo de la leyenda negra de Occidente. Lo que cuentas de Huntington, claro, este tipo de estudiosos que hacen estos libros generales de, en este caso, geoestrategia, tienen un problema, y es que o tocan la tecla correcta de la historia de los países que tratan de trabajar,
o pueden llevarse a una interpretación equivocada. O sea, si tú me preguntaras a mí mi opinión sobre el desarrollo histórico, qué sé yo, de China, de Extremo Oriente, del que desconozco prácticamente todo, si me atrevo a abrir la boca, porque soy así de atrevido, y la fuente de la que parto es incorrecta, indudablemente la interpretación que voy a hacer va a ser incorrecta. Y probablemente en gentes como Huntington no creo que haya una intención manifiesta de denigrar a esa cultura que él denomina latinoamericana, sino sencillamente una falta de conocimiento auténtico. Hay una falta de conocimiento auténtico, pero también hay cierto supremacismo blanco típicamente anglosajón, porque si te lees el libro, parece como que son hispanoamericanos los latinos. Bueno, yo prefiero decir hispanoamericanos, pero él dice Latinoamérica, que los latinoamericanos son casi personas de segunda que no han tenido acceso al desarrollo que han tenido otros países de Occidente. Sin embargo, los latinoamericanos o hispanoamericanos beben de nuestras mismas tradiciones, hablan un idioma que es un romance derivado del latín, que es el español, vienen de una cultura católica y bueno, están separados, no están dentro de Europa, pero yo creo que tienen muchos rasgos, comparten muchos rasgos y se les puede considerar parte de la civilización occidental. Sí, eso. Y yo creo que hay una crítica que hace una historiadora americana que ha escrito Carrie Gibson, un libro que se llama El Norte, sobre la conquista y bueno, la parte de Estados Unidos que tiene que ver con toda la cultura hispana. Y ella también ve cómo saca un artículo de Huntington que ha utilizado mucho el trumpismo estas corrientes ahora supremacistas que denigran la vertiente, que denigran a los hispanos directamente. Y Samuel Huntington tiene artículos en los que sí denigra a los hispanoamericanos. O sea que yo creo que sí que también hay una voluntad manifiesta. Bueno, aparte de que, estos parches que hacen todos los geopolitólogos de dividir todo en categorías, que al final todos son generalidades y no entran en el matiz y al final la gente se las acaba creyendo. Oye, es que esto lo ha dicho Samuel Huntington. Entonces esto es así. Pues no, como hacen mucho los Gustavo Buenistas, es que esto lo ha dicho Gustavo Bueno. Bueno, ya, pero se podrá discutir, ¿no? Bueno, veo que no te cubres las desnudeces, que es algo que haces mucho en el libro, porque estás dando nombres, digamos que estás entrando en la crítica directa a ciertos estudiosos y explicando por qué esa crítica. Después de todo, el libro se construye, digamos, sobre tres partes. Está la referencia histórica propiamente dicha. Hay, entre las muchas cosas que no recuerdas de la leyenda negra, hay una triada inevitable: conquista descubrimiento de América, Inquisición y Felipe II, ¿vale? Digamos que tienes una segunda capa donde examinas qué es lo que desde el punto de vista de los historiadores, digamos, entre comillas, tradicionales, se ha venido diciendo. Y hay una tercera capa, como estás haciendo ahora, en donde no tienes inconveniente en entrar, digamos, al combate con estudiosos contemporáneos vivos, sí, con los que además conozco que incluso has podido tener tus rifirrafes en redes sociales. ¿No crees que ese tipo de escritura un tanto ad hominem puede hacer que el lector se sienta un tanto reticente ante el libro? O a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor le parece fantástico. Bueno, eso, claro, dependerá de cada uno. A ti a lo mejor esa parte no te ha gustado porque me consta que me lo has contado, ya te has leído el libro. No es una dominen, Alberto. A dominen sería si les llamase idiotas o si les llamase estos tíos son unos indocumentados. Bueno, es verdad que a lo mejor en algún momento se me escapa alguno, pero vamos, yo lo que voy es atacar a las ideas o las teorías que promueve esta gente que pues a veces no tienen ni pies ni cabeza. Y es verdad que sí, que en el libro hay muchos nombres. Quizá hay una parte también más divulgativa, que es la que más a ti te ha interesado y que es más reflexiva. Pero bueno, yo creo que habrá gente, por ejemplo, a nuestro amigo común, Fernando Díaz Villanueva, quien ha prologado el libro, la parte que más le ha interesado ha sido la otra. Pero porque él es un polemista. Él es un polemista, pues quizá yo también lo sé, Alberto. Bien, porque es que en ese sentido, el libro, cuando uno ya ha concluido el libro, llega a la última parte y se encuentra una serie de citas de determinados autores en donde ellos expresan muchos de esos mitos vinculados a la leyenda negra, mitos que en muchos casos el propio Javier ha ido desmontando a lo largo del libro. Claro, la pregunta que yo me hacía leyendo, estoy pensando en algunos autores que ya han pasado unos cuantos años, por no decir unas cuantas décadas. Por aquí aparece, por ejemplo, Manuel Azaña, con citas de hace casi un siglo.
Yo creo que esa es la más antigua. Sí, no habría que tratar de entender esa cita en el contexto histórico en el que se pronuncia. Sí, pero de hecho esa es la última parte del libro, que son los apéndices, que se titula 12 majaderías leyenda negristas, y yo lo que le invito al autor es que haga un ejercicio de reflexión, que tampoco dé por válido que eso son majaderías, o sí. Yo creo que sí lo son, por eso las he catalogado como majaderías. Entonces, esas son las únicas citas del libro que están fuera de contexto. Las demás yo creo que están explicadas en los 25 capítulos anteriores. Entonces yo creo que al lector le he dado herramientas durante todo el libro para saber identificar qué es lo que tienen esas citas de alocado, de majadero. Bien. 25 capítulos, como he contado antes al principio, es un libro contundente, no es precisamente breve, hay que tomarse su tiempo para leérselo. En muchos casos, ya digo, sobre historias que todos conocemos y que seguro que alguien todavía se sorprenderá de que hay una versión tergiversada de esa historia. Para ti, ¿cuál ha sido, cuando estabas construyendo el libro, la que más te ha sorprendido? Porque claro, tú eres el primero que quizás, y yo confieso que a mí también me ocurre, que en muchos casos nos han educado con parte de esos mitos de la leyenda negra. Entonces, a medida que vas estudiando, los tienes que ir desmontando. Para ti, ¿cuál ha sido uno de los que, cuando te lo has desmontado, te ha sorprendido más? Pues yo también me he tenido que enfrentar a mis propios prejuicios a lo largo de la escritura del libro, y me he encontrado, bueno, pues con capítulos que yo tenía una idea predeterminada y he tenido que ir cambiando, reelaborando según iba teniendo más información, según iba leyendo, documentándome más, me daba cuenta, oye, esto no es tan así como nos han contado. Pues un capítulo podría ser el de colonias y virreinatos. Yo partía de una premisa que fue cambiando a lo largo del capítulo, y además es un tema sobre el que he ido escribiendo y reescribiendo a lo largo de estos años, porque ya tenía un artículo en la web de Academia Play, que es el que me sirvió de base, y cuando lo trasladé al libro le fui dando más vueltas y fue cambiando. Pero también, por ejemplo, me he encontrado con que la leyenda negra, que muchas veces los españoles percibimos como una ofensa imperdonable, que otras potencias nos estén atacando, bueno, también me he dado cuenta de que hay que desdramatizar mucho, y que ahora muchos tópicos, que es verdad, la leyenda negra existe en el siglo XXI, pero no existe porque haya potencias rivales que quieren machacar a España para que deje de sobresalir y porque sea una competencia geopolítica, y entonces nos quieren balcanizar a los españoles. Yo no pienso que sea tan así. Es verdad que hay líderes hispanoamericanos que sí que fomentan con una determinada agenda política la leyenda negra e inciden en ella, pero muchas veces muchísimos de los tópicos, incluso en países hispanoamericanos o en otros países de Europa, cuando salen a colación temas que son abiertamente leyenda negristas y que pueden resultar ofensivos, y que si bajas al detalle y bajas a los hechos históricos no son así, pero muchas veces no tienen mala intención, sino son tópicos que se han ido insertando en la sociedad y que, como decía Salvador de Madariaga, son tópicos que no tienen tanto de maledicencia como de simplemente incultura o falta de datos. Pero en ese caso, y vuelvo a algo que he dejado pendiente antes con el concepto de historiador, esto significa que en muchos casos la difusión de esos mitos vinculados a la leyenda negra o a la leyenda rosa no obedece tanto a la actividad de los historiadores, sino de otros agentes que pueden tener mayor capacidad para difundir sus ideas. Entonces pensemos en el presidente actual de México, AMLO, o el presidente de Colombia, Petro, empecinados en repetir algunos de esos mitos. ¿Eso quiere decir que por mucho que los historiadores se empecinen, va a ser imposible desmontar esos mitos? A los historiadores les lee poca gente. Yo creo que un político dando un meeting y una rueda de prensa con todos los focos mediáticos y luego replicándose una y otra vez en las agencias de prensa, pues eso va a tener mucha más cobertura que un libro, no ya de una persona como yo, de un historiador, que es que no lee, los libros se leen muy poco. Entonces yo creo que los historiadores, bueno, yo no me considero historiador porque yo no estudié la carrera de historia, yo soy arquitecto, pero bueno, soy divulgador histórico. Pero yo creo que los divulgadores históricos a lo mejor tenemos algo más de capacidad de pegada que un historiador, pero lo va a tener mucho más un político. Entonces, si la pregunta es
los historiadores y los divulgadores pueden ponerle freno a los políticos para que se dejen de hacer discursos leyendanegristas? Pues mi respuesta es no. No siempre va a haber discursos leyendanegristas porque los políticos utilizan la historia y la utilizarán, y esto ha sido una constante a lo largo de los 3.000 años que llevamos o más de historia escrita. O sea, las fuentes escritas ya desde la desde la batalla de Kadesh, que es de las primeras fuentes escritas que tenemos, por ejemplo, de una batalla, pues ya ahí hay propaganda, y la va a haber durante el Imperio Romano, la va a haber durante el Imperio Español, que es el que más trato en el libro, la hay durante el Imperio Inglés, durante el Imperio Francés, y ahora lo tenemos, bueno, el Imperio Yanqui tiene también mucha propaganda en contra, y todos los imperios que son hegemónicos tienen propaganda en contra, pero es que la historia, aunque no bajes ya al tema de imperio, nuestra propia historia, la del siglo XX, el tema de la Guerra Civil Española se sigue utilizando como arma arrojadiza para apuntalar determinados relatos, determinados discursos que le vienen bien a los políticos. Entonces va a ser imposible esto frenarlo. Bueno, no hay nada que hacer. ¿Te has dado cuenta que has dicho aquí algo que va a causarte cierto trastorno en las redes sociales? A los historiadores les lee poco. Pues a los hechos me remito. A mí los datos editoriales que me han dado mi anterior editor, Félix, de la Esfera de los Libros, me dijo que un 90% de los libros no pasan de una primera edición. Entonces, muy poquitos libros, y ahora las ediciones que se suelen tirar de los libros suelen ser de 900, 1200 ejemplares una edición. Antes, hace 30 años... Es verdad que había menos redes sociales. Yo no creo que o sea, simplemente el formato ha cambiado. Ahora a lo mejor pues se lee más, a lo mejor, no sé, Wikipedia o se consultan vídeos históricos. No es que haya menos interés por la historia, pero los libros quizá no tienen tanta pegada. A lo mejor sí que los canales de YouTube, otros medios o podcasts como el tuyo, sí que tienen mucha más pegada que la letra escrita. Pero es que el 90% de los libros no pasan de una primera edición. Antes eran de 4.000, hace 30 años de 4.000, 5.000 ejemplares cada edición, ahora son de 1.000. Y no sé, los libros cada vez, bueno, muchas veces además gente que te compra a lo mejor un libro porque le caes bien, simplemente sirve para decorar el lomo de su estantería y con el lomo de su estantería y poco más. O sea que no, yo creo que no se lee muy poco. Pero entonces eso nos llevaría, porque es curioso, y me estoy alejando de tu libro, soy consciente, al caso de tu canal de YouTube, Academia Play, donde sí tienes una cantidad notabilísima de suscriptores, más de 3 millones, y cada uno de los vídeos se ven por cientos de miles. Sí. Bien. Lo llamativo está en que la mayor parte de los guiones de esos vídeos sí los hacen historiadores. Lo que viene a decirnos que no es una cuestión de que el historiador no sea capaz de divulgar, sino que no ha agarrado el formato correcto. Tal cual. Es el formato. O sea, nuestro canal es el ejemplo perfecto que viene a corroborar que el interés por la historia existe. Nosotros tenemos 6 millones de visionados al mes solo en YouTube. En Facebook otros tantos millones, o sea que... Y nos permite vivir de esto. Tenemos más de 3.200.000 suscriptores. Tú has visto que cuando has arrancado con el canal de YouTube, no sé cuántos seguidores tienes ya, 28.000 o por ahí. Nada, yo 26.000. Bueno, pero has visto que hay, bueno, no sé, hay vídeos que ya llegarán a las 20.000 visitas, algunos de los que has grabado. Pues 20.000 visitas, ¿tú te imaginas un libro de 20? Bueno, que alguien de nosotros hubiese vendido 20.000 ejemplares de un libro en, no sé, 2 o 3 semanas. Seríamos un Bueno, a lo mejor Jano lo ha conseguido. Bueno, sí, Jano sí, seríamos un PRR. Bueno, en 3 semanas, que es muy poco. O sea, porque esos vídeos dentro de un año van a tener 100.000 visitas. Entonces ya 100.000 visitas ya casi ni Pérez Reverte. Esto es un dato curioso, porque es una de las críticas que suelen hacer a Academia Play. Es cierto que la cara más visible de Academia Play es Javier Rubio, pero insisto, la mayor parte de los guiones están hechos por historiadores de estos que define Javier Rubio como equivalentes a licenciados, en muchos casos doctores en historia. Pero regresemos a tu libro. Si estábamos diciendo ahora que se lee poco, que los libros, que los historiadores
quizás tengan que utilizar otros formatos, como por ejemplo un canal como el tuyo, ¿por qué te animas a hacer un libro? ¿Por qué por qué ofrecer un producto que puedes pensar que corre el riesgo de no llegar a ese público que sí puedes alcanzar por otros medios? Pues mira, hay varias razones. Primero, porque es cierto que los libros se leen poco, pero yo con mi inversión en el terreno editorial, con Academia Play, te estoy hablando, no como Javier Rubio 11, ha sido bastante buena. Nosotros del primer libro llevamos, que salió creo que en 2016. Recuérdanos los títulos. El primero es La historia como nunca antes te la habían contado, el segundo La historia de España como nunca antes te la habían contado, el tercero 25 grandes batallas de la historia. Pues los dos primeros libros han sido un éxito de ventas tremendo. Entonces, bueno, han funcionado y por lo menos los hemos rentabilizado, porque ya rentabilizar un libro con la de horas que te lleva de estudio es complicado. Bueno, es verdad que estos eran libros divulgativos, tampoco había tanto estudio ni bagaje detrás, ni aparato crítico. Este sí que es un libro que me ha llevado más de año y medio escribir y pues sí que va a ser más difícil rentabilizarlo. Pero también yo creo que hay una cuestión de prestigio. Es que parece como que si no escribes un libro no eres nadie. Pues yo quería escribir un libro propio que fuese de Javier Rubio 11 y demostrar, oye, que puedo contar cosas interesantes. Incluso también como ejercicio, aunque no lo vaya a rentabilizar, porque no todos son números ni monetización, también creo que es un ejercicio muy bueno escribir todas las semanas y estrujarte el cerebro y leer fuentes de aquí y de allá, comprobar datos. Pues a mí es un proceso que me ha sido gratificante y que creo que no está mal hacerlo de vez en cuando. Y entonces, vale, entiendo el motivo por el que has decidido escribir el libro. ¿Por qué deberíamos leerlo? Bueno, eso ya dependerá de cada uno. Pero ¿cuáles son las razones que podrías darnos para léete mi libro? ¿Por qué? O sea, ya digo, te he comenzado preguntando, había un montón sobre la leyenda negra, uno más, ¿por qué lo voy a tener que leer? Pues yo te diría que este no es un otro libro más sobre la leyenda negra, que cuento algunas y que aporto algunas tesis que son novedosas, otras no tanto, pero creo que es un buen libro divulgativo y para todo el que le interesen los temas de la leyenda negra, yo creo que es una buena manera de empezar si es que no han empezado ya, y si quieren continuar porque les han gustado otros libros de la leyenda negra, pues espero que le den la oportunidad a este, porque creo que aporto cosas novedosas e interesantes, pero yo no soy muy bueno vendiendo mis libros, aunque haya venido aquí a hablar de mi libro, yo creo que es mejor que lo hagan otros por mí. Sí, te estás vendiendo muy mal y yo quería que te vendieras un poco mejor. ¿Cuáles son esas cosas novedosas que aportas? Pues, por ejemplo, tiene un capítulo sobre el tema de la Reconquista. Creo que he hecho algún hallazgo historiográfico interesante, porque los historiadores hasta el día de hoy solían decir que el término Reconquista es una elucubración intelectual que surge en el siglo XIX, un poco por también como una especie de reacción a la ocupación napoleónica, y hasta hace nada prestigiosos historiadores académicos decían eso. Sin embargo, ya en los últimos años, por ejemplo, Ríos Saloma ya detectó que antes del siglo XIX, ya en finales del XVIII, aparecía ya el término Reconquista en alguna publicación. Bueno, pues yo en este libro he descubierto hasta 17 usos de la palabra reconquista. Bueno, estamos hablando de la reconquista peninsular, lo que antes en la Edad Media se llamaba restauración del orden godo, la reconquista de los cristianos de la parte ocupada de la península por los musulmanes, que es un concepto ideológico, pero bueno, que ese concepto, esa acuñación, como muchas veces para desprestigiar el término, que es un término operativo, se dice, bueno, es que la reconquista es un término que empezó a usarse en el siglo XIX. Bueno, pues es en la segunda mitad del siglo XVIII, aportó hasta 17 casos, y de historiadores y
y escritores bastante conocidos como Cadalso, Jovellanos, Campomanes, que ya utilizaban el término reconquista. Incluso hago un ejercicio de intentar ver de dónde parte el término y bueno, tengo una teoría de que uno de los que popularizó el término o quizá lo creó fue el jesuita Esteban Terreros y Pando, y cuento cómo surge ese término, aunque bueno, también es verdad que hay usos anteriores del término reconquista, incluso en la Edad Media, como también confirmó Carlos Ayala. Incluso yo he encontrado alguno muy al principio de que no he podido recoger en el libro porque lo he descubierto después, a principios del siglo XVIII, por parte del padre Feijó, Benito Jerónimo Feijó, en su Teatro Crítico Universal, Entonces, bueno, pues esto en una segunda edición me gustaría actualizarlo, pero vamos, que el uso de la palabra reconquista como tal, para lo que nos referimos hoy en día como reconquista, en términos historiográficos, es anterior al siglo XIX. O sea, que sí que has ido a fuentes primarias, has contrastado los datos, he buceado, has planteado hipótesis, o sea que sí. Y hasta que no lo he visto, o sea, no me vale de que una fuente secundaria me diga tal, no, yo me he ido a las fuentes digitalizadas y he visto con mis ojos, oye, aquí pone el año de la edición del libro, oye, aquí pone la palabra reconquista. O sea, esto no me lo estoy inventando. Sí que has ejercido de historiador. Sí, se puede decir que sí. Muy bien. Pues Javier Rubio Doncé vuelve a mostrar el libro, ¿de acuerdo? Entonces, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Gracias, Javier, por acompañarnos en esta nueva edición de Pedazos de Historia. Espero poder invitarte en el futuro, no solamente para hablar de tu libro, sino de este tema apasionante de la divulgación histórica, que es algo que, curiosamente, genera grandes debates entre grupos muy pequeños, pero que, sin embargo, con tareas como las de tu canal de Academia Play, estás logrando que muchísima más gente tenga acceso a la historia. Así que muchas gracias por acompañarnos, Javier. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Ha sido un verdadero placer compartir aquí programa en Pedazos de Historia en B1. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, nos vemos en la próxima edición de Pedazos de Historia. Gracias por acompañarnos.